Hola, yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. En este viernes 8 de mayo del año 2026 me encuentro en la ciudad de León de los Aldama, León, Guanajuato. Aquí donde la vida no vale nada, aquí se apuesta la vida y se respeta al que gana, decía el gran José Alfredo Jiménez. Oye, Claudia, ¿y la campana histórica? José Alfredo Jiménez, Premio Nobel de Literatura. Ando por el poniente de la ciudad de León. Llegué por aquí por el Boulevard Mariano Escobedo, hay acá atrás la colonia de los hombres ilustres. Estoy en la calle Hermanos Muñoz, vi la calle Pepe Guízar. Puedes ver los nombres de las calles de la ciudad de León y los nombres de tu ciudad. No sé si te has fijado que normalmente en la ciudad donde uno vive no hay una calle que se llame Hernán Cortés. Creo que tampoco hay calles que se llamen Agustín de Iturbide, tampoco Maximiliano de Habsburgo o de Miramón, Mejía. ¿Por qué será? ¿Por qué será que no hay una calle Hernán Cortés? México en estos momentos, en estos días del octavo año en proceso de la cuarta transformación, el octavo año en el gobierno de Morena, un partido que se declara de izquierda, están sucediendo cosas que no sucedían en este país, y no sucedían porque durante el siglo XX vivimos una dictadura, la dictadura del PRIAN, y era una verdadera dictadura porque ellos tenían el control de los libros de texto, tenían el control de la televisión, tenían el control de suavecito, camote, el mieladito. Bien cocidito el camote de adentro. Tenían el control de los medios de comunicación, del periódico, de la radio, de todo. Y el siglo XX fue un siglo XX chistoso. Hoy lo podemos analizar, cosa que cuando estábamos a mediados del siglo pasado, del XX, vivíamos situaciones, éramos parte de la realidad, éramos la parte del problema. Y era difícil que hiciéramos un análisis de mayor envergadura, con mayor objetividad, con mayor visión. Hoy lo podemos hacer. El siglo XX fue un siglo donde el PRI y ahora el PRIAN decían una cosa y hacían otra. Y los medios de comunicación, los libros de texto, los libros que se promovían en las escuelas, se enseñaba una cosa y se hacía otra. De una o de otra manera se hablaba de mejorar las condiciones de vida de la población, cosa que en la realidad no fue cierta. El siglo XX es un siglo donde los extremos económicos del que tiene muchos recursos y el que nada tiene se magnificaron, porque cada día había menos ricos, más ricos, y cada día había más pobres, muy pobres. Y bueno, el modelo económico, el más reciente, el neoliberal, estaba a punto de explotar. Yo creo que Morena, Andrés Manuel López Obrador, se convierte en el salvador del neoliberalismo en México.
Si no hubiera llegado Morena e instrumentara una serie de programas de atención a los más desprotegidos, tendríamos verdaderos problemas sociales. Era insostenible ya la economía, era insostenible la marginalidad en la que vivía un gran porcentaje de la población, la casi total desaparición de la clase media. ¿Y por qué estoy diciendo esto si empecé hablando de Hernán Cortés? Pues porque en el siglo XX nos dijeron en los libros de textos por todos lados que él había sido el conquistador y no había sido precisamente una hermanita de la caridad. Pues la figura de Hernán Cortés es cosa de estudiarla históricamente y es un personaje que yo diría ya está muerto. Déjenlo en su tumba. Algunos dirían que Dios lo bendiga o olvídense ya. Pero sacarlo de su tumba para magnificarlo como un gran hombre, como un gran personaje, no, en mi cabeza no cabe, aunque yo sea un mexicano formado en el siglo XX, el siglo de los opuestos que coexistían en la realidad. Gobiernos que hablaban de mejorar las condiciones de vida y que en la realidad hacían lo contrario. Y fue también un gobierno que marginaron la figura de Hernán Cortés y en el fondo lo admiraban. Y hoy se están descarando totalmente. Sobre todo los panistas, trayendo a personajes que yo les diría, tranquilos, vamos a vivir en paz. Ya dejen a Hernán Cortés, déjenlo. No hay calles con su nombre, ni seguramente le vamos a poner su nombre. Tendría que haber un cambio verdaderamente extremo en las condiciones políticas del país, que no creo que lo desee la mayoría del país. La inmensa mayoría del país está con un gobierno que atiende a las clases más desfavorecidas, a un gobierno que usa los recursos en la construcción de infraestructura y también con un ataque salvaje de la derecha y de la ultraderecha con mentiras insostenibles. A veces tengo yo amigos y me mandan videos que les digo, pero ¿cómo puedes tú promover eso, decir eso, si es mentira? Mira, sucedió esto y esto y esto y esto. Hernán Cortés, déjenlo donde está, no le muevan, no lo muevan, ¿para qué? ¿Para qué sacar halagos que se van a convertir en descalificaciones e insultos de la mayoría? Es un conquistador, depredador. Mira, el siglo XX fue el siglo en que nos enseñaron a exaltar al mundo indígena, pero yo digo, al indígena muerto. Claro, nos enseñaron a ver a Cuauhtémoc, a Moctezuma, Netzahualcóyotl y a los indígenas que andaban por las calles en la Ciudad de México, las mujeres, las Marías, y denigrarlos, marginarlos, no entender su realidad. Por un lado, la exaltación del indígena, pero en la realidad se vivía otras cosas. Me recuerda una parte de la poesía de Marcelino Dávalos, de hace un siglo más o menos, que escribió Águilas y Estrellas, una poesía donde se habla del mundo indígena en relación con la realidad nacional y la manera en que la gran mayoría de los mexicanos asimilamos la realidad de esos temas. Hay una parte que conviene recordar en estos momentos de discusiones a veces estériles, discusiones ríspidas, enfrentamientos sin sentido.
Marcelino Dávalos, Águilas y Estrellas, refiriéndose a la Malinche. Y a ti, Malinche, que en la eterna sombra del Mictlán te retuerces. A ti vayan para siempre jamás los que a mi suelo o al extranjero llaman. Que tus hijos renieguen de su origen. Tu madre misma, airada, con mano propia, se desgarra el vientre que al monstruo engendrara. Vamos a tratar de ver la realidad de nuestro país y vamos a dialogarlo, vamos a confrontarnos aquí entre los mexicanos. Pero si una parte mínima de los mexicanos recurre al apoyo del extranjero, pues recordamos a Marcelino Dávalos. A ti vayan para siempre jamás los que a mi suelo al extranjero llaman. Que tus hijos renieguen de su origen. Yo soy Daniel Luna Soto. Yo nací en Dolores Hidalgo, cuna de la independencia nacional. Suscríbete a mi canal, dale like, comparte el video. Soy un ciudadano común y corriente, a veces más corriente que común. Y aquí estoy haciendo estos videos en los que pues son mis videos. Ni me dan línea, ni me dan recursos. Ni pido línea, ni pido recursos. Soy un mexicano libre, orgullosamente libre.